Conoce a tus magistrados. La magistrada Rebeca Gómez Martínez nació en la Ciudad de México. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde recibió la medalla al mérito universitario por haber obtenido el mejor promedio de su generación. Desde que egresó de la universidad y hasta la fecha, ha concursado en diversos diplomados y seminarios en Derecho Constitucional, Amparo, Responsabilidades de los Servidores Públicos, Derechos Humanos, Acceso a la Información Pública, Transparencia y Protección de Datos Personales, Medios Alternativos de Solución de Conflictos y sobre los sistemas nacional y local anticorrupción. Inició su carrera profesional en la Ciudad de México como coordinadora de asesores de la Oficialía Mayor en la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, primera legislatura, y durante la segunda legislatura se desempeñó como directora de lo consultivo. Ha sido asesora en la Jefatura de Gobierno, en la Secretaría de Gobierno, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y en la Secretaría de Educación de esta ciudad, y directora de lo consultivo en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia y en la Procuraduría Social. También se desempeñó como directora de amparos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. En el año 2009, a través de un proceso de evaluación, ingresó a laborar al entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, con el cargo de secretaria de acuerdos. En mayo del 2019, fue nombrada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México como magistrada de la sección especializada en materia de responsabilidades administrativas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y ratificada por el Congreso de la Ciudad. Durante el año 2020, fue presidenta de la referida sección especializada de la Sala Superior. Sean bienvenidos una vez más a este su programa. Conoce a tus magistrados y a tus magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México en el marco de la conmemoración del 50º aniversario de la fundación de este tribunal. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a una magistrada que representa a esta juventud pujante que tenemos hoy dentro de nuestros funcionarios, no solamente en el ámbito jurisdiccional, sino en todos aquellos ámbitos laborales en los que la mujer afortunadamente cada vez logra obtener más posiciones. La magistrada Rebeca Gómez Martínez, que es una magistrada joven, como ustedes la ven, guapa, comprometida, muy preparada, con una trayectoria de la que vamos a platicar en este momento y que de voz propia de ella vamos a escuchar por todos los sitios donde ella ha pasado y que evidentemente es lo que ha hecho que tenga una experiencia en materia administrativa muy, muy amplia, que además se conjuga tanto en el aspecto como funcionaria pública como en el aspecto jurisdiccional. Entonces, como verán, estamos con una magistrada muy completa, con una magistrada muy capaz, con una magistrada muy preparada. Rebeca, es un gusto que estés con nosotros. Gracias por haber aceptado estar en este programa. Hola Margarita, muchísimas gracias por la invitación. Pues yo me siento muy honrada. Yo alguna vez te lo comenté, soy tu fan. Eres una mujer a la que admiro y creo que eres un referente para todos los juzgadores y para todos los juristas de este país. Nunca pensé estar en esta posición, en que tú me entrevistaras, entonces es un placer estar aquí contigo. Al contrario, el placer es para mí, no sabes qué gusto y sobre todo darme cuenta que con el paso de los años las mujeres van cobrando carta de naturalización en puestos de gran importancia como hoy es el tuyo y para mí no hay nada más gratificante de veras que ir viéndolas progresar, que ir viéndolas pues desempeñarse como funcionarias, demostrando pues que en un momento dado el género es lo de menos, lo que importa es la preparación y la capacidad, y tú eres un digno ejemplo de ello, por eso agradecemos muchísimo tu presencia. Bueno, pues entrando en materia, que esto es importante, primero que nada lo que te diría es, sé que estudiaste la carrera en la Universidad Metropolitana, eres muy joven, quizás ya no te tocaron situaciones medio aciagas como mujer, quizás la diferencia entre los sexos ya no era tan marcada, pero a mí me gustaría saber cómo viviste tu carrera como estudiante de Derecho, en las motivaciones que tuviste, cuáles son tus impresiones de la joven estudiante de Derecho. Bueno, primero que nada, yo debo agradecer a mis papás que, bueno, yo tengo dos hermanos, soy la única mujer en mi familia y
Ellos nunca hicieron ninguna diferencia, para ellos todos nos teníamos que esforzar igual y todos teníamos las mismas oportunidades. Entonces, bueno, cuando uno elige su carrera es en una etapa muy difícil, que es la adolescencia, entonces uno no sabe muy bien qué quiere y hacia dónde va. Yo lo que sí quería era estudiar una licenciatura, que mis papás se sintieran orgullosos de mí y que no hubiera matemáticas. Entonces entré a estudiar derecho y entrar a bueno, yo en realidad entré a lo que entonces se llamaba ENEP Acatlán, pero después de un semestre me di de baja y decidí estudiar mejor la carrera en la Universidad Autónoma Metropolitana y pues ahí me falló porque sí hay matemáticas. Y hay un tronco común en la carrera de Derecho, sí hay, en esa época, porque los programas de estudio ya han cambiado, sí había un tronco común con economía y administración, entonces los primeros trimestres sí había matemáticas, pero bueno, y en la carrera me fue muy bien. Creo que es en la etapa de mi vida. Siempre fui una estudiante regular, pero en la universidad dije, sí, esto es lo que me gusta, a esto es lo que le tengo que echar ganas. Y fue una etapa muy feliz de mi vida, muy contenta. Mis papás siempre me arroparon, entonces tuve el privilegio de solo estudiar, no tenía que trabajar. Y entonces me dedicaba a echarle muchas ganas al estudio y siempre fui muy bien tratada tanto por maestros como por maestras. La verdad es que en la universidad nunca sentí este aspecto de discriminación. Tal vez, y eso lo hemos vivido todas las mujeres, por desgracia, de todas las edades y en el transporte público, en las calles, en todo, pues a veces un poco el acoso, ¿no? Entonces eso es la parte triste, pero en sí, en el trato con los compañeros y con los profesores y profesoras en la universidad, pues siempre fue muy agradable y de mucho aprendizaje. Fíjate qué importante, qué bonito. Primero que nada, el hecho de que en el seno familiar pues no existan imposiciones de algún tipo o diferencias entre los hermanos. Yo creo que ahí es donde se empieza a marcar prácticamente este cambio cultural por el que hemos venido luchando desde hace tantos años. Y qué importante es la familia, qué importante cuando esas diferencias no se marcan desde ese momento y pues vas creciendo libre, libre de ataduras, libre de estereotipos, libre de cosas. Yo creo que eso es lo mejor y lo que nosotros tenemos que tomar en consideración, pues como madres de familia, el cómo vamos educando a nuestros hijos, precisamente para que no surjan esta serie de complejos, de situaciones en las que marcadamente hay que establecer roles. Yo creo que eso fue en tu vida algo determinante y bueno, pues un aplauso para tus padres porque finalmente pues son los artífices de una vida de una profesionista segura, una profesionista que no siente en ningún momento dado que tenga la necesidad, ni mucho menos de sentirse inferior o superior a nadie, sino que a luchar por lo que se pretende. Y por otro lado, pues también habla muy bien de tu universidad, porque me dices que el trato pues fue prácticamente igualitario, que no ha sido el caso de todos nuestros entrevistados, porque hemos visto que en ocasiones pues sí han tenido desgraciada y desafortunadamente que lidiar con situaciones un tanto cuanto difíciles. Y tú entras entonces a la universidad ya desde ese momento con la visión de la materia administrativa o cuál es tu motivación en ese momento. Bueno, la verdad es que yo creo que como estudiantes pocos conocemos la materia administrativa, ¿no? Cuando apenas aspiramos a la carrera, como que todos nos suena más el familiar, el civil, el penal, todos en la familia esperan que lo saques cuando tengan algún problema con la herencia, con la prisión y esperan mucho de ti, pero no, la materia administrativa incluso yo creo que como alumno no es tanto. En la UAM, en aquel entonces estaban los últimos trimestres las áreas de concentración y yo me metí al área de concentración penal. No había un área de concentración administrativa, me metí a la penal y yo con esa idea de ir hacia esa rama del derecho, sí tenía mis materias de administrativo y en esa época se me hacía como algo
muy abstracto, o sea, como que todavía no lo concretizaba a asuntos específicos. Entonces entré al área de concentración penal, que fue en la que terminé, y bueno, te comentaba antes de iniciar la entrevista que cuando terminé la carrera, dije, ay, bueno, así como sí seré buena para el derecho, sí seré buena abogada. Y entonces, pero lo penal me llamaba la atención, entonces inicié la maestría en el INACIPE hace muchos años, no la concluí, pero la inicié en la materia de criminología porque me interesaban también otros aspectos que eran la medicina forense, la sociología, la psicología, que están más encaminadas en la criminología más allá del derecho. Pero después empecé a hacer mi servicio social en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, trabajé en la Procuraduría Ambiental eh, y ahí empecé a ver los recursos administrativos y las resoluciones administrativas en materia de medio ambiente. Y poco a poco mi tarea en los diferentes trabajos que tuve se fue enfocando a la materia administrativa. A pesar de que he trabajado en la Ciudad de México, he trabajado en todos los órganos de gobierno, en el ejecutivo, en el legislativo y en el judicial, pero siempre enfocada en la materia administrativa, siempre relacionada con los aspectos de adquisiciones, de responsabilidades, de licitaciones, de convenios, de contratos, de resoluciones administrativas, de recursos administrativos. Entonces, a pesar de que he estado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en el Tribunal Superior de Justicia, en la Asamblea Legislativa, en la Jefatura de Gobierno, en la Secretaría de Gobierno, siempre ha sido en el área administrativa, excepto en la Procuraduría General de Justicia, en donde ahí estuve en el área de amparos. Ahí estuve 3 años encargada del área como directora de amparos de la Procuraduría de Justicia. De amparo, no, fíjate qué interesante. Y yo creo que nos pasa a la mayoría. Cuando vas a entrar a la carrera, ¿a qué estás ligado? A la justicia cotidiana. Y tú lo dejaste ver muy bien. O sea, voy a ayudar a mis familiares cuando tengan un problema familiar de herencia o algún problema penal. ¿Por qué? Porque es a lo que estamos acostumbrados a ver en el día a día. Y tienes razón, la parte administrativa no es algo que se nos presente como de muy cotidiano, ¿no? Sino que es algo que nos vamos dando cuenta de su importancia y pues de todo lo que abarca y lo que implica hasta que ya estamos trabajando en una dependencia. Pero de principio yo creo que todos nos vamos obviamente con esa finta y la mayoría por la materia penal. Esa idea de que yo voy a hacer justicia, yo voy a sacar a la gente que está en la cárcel injustamente, de veras, esa es una motivación muy común en los estudiantes de derecho. Y yo creo que nos pasa pues al 99.9%. Sin embargo, la vida te va llevando a otros lados y a veces sin que tú lo busques, sino que se van dando ciertas circunstancias. Fíjate, tú dices, estuve en el área de concentración en materia penal e inicié mi posgrado en materia penal. Sin embargo, veo que en el aspecto laboral, pues has estado en diferentes, bueno, más bien en diferentes dependencias, pero casi todas muy ligadas con la materia administrativa. Esto, pues, nos habla de esa gran experiencia que tú tienes en la materia, precisamente por haber estado en ambos lados del escritorio, en algún momento, pues como autoridad, precisamente, pues llevando a cabo las políticas públicas, aplicando la ley, que yo considero que es una parte muy, muy importante en la aplicación del derecho. Y nos dices que estuviste también en Tribunal Superior de Justicia, en Asamblea de Representantes, en la Jefatura de Gobierno. Y en un momento dado, como funcionaria pública, como funcionaria aplicadora de la ley, interpretadora de la ley en su aplicación específica y además, podemos decir como la autoridad que se encarga de esta actividad respecto de los ciudadanos. ¿Qué te ha parecido el derecho administrativo y sobre todo que lo has aplicado en la ciudad más grande del mundo, que es la Ciudad de México? ¿Cómo te has sentido en la materia cuando la descubriste porque empezaste a trabajarla y a estar en diferentes puestos?
¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu motivación? Y sobre todo, ¿qué pensaste respecto de la materia administrativa que no había sido tu idea inicial? Sí, te repito, mi incursión en la materia administrativa, pues no fue consciente, o sea, poco a poco en los trabajos que iba entrando, pues te toca revisar las leyes en materia administrativa en el caso de la Asamblea Legislativa, o bueno, vas a estar en el área de lo consultivo y entonces vas a ver todas las licitaciones, contratos, y en la materia ambiental, la resolución de conflictos. Poco a poco lo fui conociendo de los dos lados, tanto como autoridad a la hora de emitir las resoluciones, como parte en los juicios de nulidad, porque alguna vez pues contestaba por parte de la autoridad demandada antes de llegar a este tribunal, y ahora ya como juzgadora, ¿no? Entonces, ya llegando aquí, pues te das cuenta, porque bueno, yo lo manejaba y siempre en el área administrativa, pero en las áreas muy específicas de las dependencias dentro de las que me encontraba. Pero cuando llegas aquí al tribunal, pues te das cuenta que la materia administrativa es amplísima, Muy bien. amplísima, tienes que ver un montón de cosas y entonces aquí en el tribunal, pues tienes que saber de agua, de tránsito, de Pero responsabilidades, de medio ambiente. perdón que te interrumpa, primero te quiero preguntar una cosa. ¿Cómo se da el tránsito de ser funcionaria de la Ciudad de México a tu paso al Tribunal de Justicia Administrativa? Que también debemos mencionar que fue secretaria de acuerdos durante 10 años, o sea, es una gente que tiene toda la experiencia también de carácter jurisdiccional. ¿Cómo se da ese tránsito de ser esta funcionaria pública que ha estado en diferentes áreas administrativas de la Ciudad de México, tanto legislativas como administrativas y en su momento también algunas judiciales? ¿Cómo se da este paso al Tribunal de Justicia Administrativa? ¿Cómo llegas al Tribunal de Justicia Administrativa? Bueno, yo siempre había tenido trabajos en la administración pública y tú lo sabes, los horarios estos de 9 de la mañana a quién sabe qué hora de la noche o de la mañana. Y cuando me convierto en mamá, las personas con las que yo trabajaba, que también debo decirlo, por mis jefes y mis jefas que he tenido, siempre he sido muy, muy, muy apoyada y me han impulsado mucho. Entonces, empezaron a darme cargos en donde tenía oportunidad de manejar un poco más mi horario para poder encargarme de mis hijos, ¿no? Entonces, cuando tengo a mi segunda hija, dicen, hay una oportunidad de entrar al Tribunal de Justicia Administrativa, bueno, entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y ¿por qué no te presentas a hacer las evaluaciones? Entonces me hicieron las evaluaciones, la teórica, la práctica, y por fortuna ingresé. Y bueno, tú eres juzgadora y sabes cómo es esto, entonces, pues sí, es un horario muy cómodo, pero te llevas el trabajo a la casa. Porque tienes razón, el horario de atención al público quizás tiene una limitante, pero ahí no se te acaba el trabajo. Tú cargas con tus expedientes a la casa para estudiarlos a la hora que puedas. Y normalmente las mamás lo hacemos o en la madrugada o en la noche para poder cumplir también en la casa. Pero sí, sí, eso es totalmente correcto. Entonces te pasas al tribunal como secretaria de acuerdos. Sí, entro como secretaria de acuerdos de sala ordinaria, que fue donde me desarrollé durante 10 años. Estuve eh, primero en la cuarta sala y después en la segunda sala. Ahí estuve durante 10 años y entonces ya, pues es lo que te comentaba, que te das cuenta de que aquí en el tribunal, pues yo ya no veo solo lo específico de las materias administrativas que yo veía, sino que empiezas a ver, pues, de todo, o sea, de medio ambiente, de establecimientos mercantiles, de espectáculos públicos, de pensiones de policías, de responsabilidades, de agua, de predial, de muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Sí, es interesantísimo ver de veras la evolución que ha tenido el derecho administrativo, a diferencia, por ejemplo, del derecho civil, que sí es el derecho común y por supuesto que ha evolucionado como evoluciona todo en esta vida, pero no de la manera que ha evolucionado el derecho administrativo. El derecho administrativo va a la par de la evolución misma de la sociedad y sobre todo como tiene que ver mucho con la estructura orgánica del Estado, pues evidentemente la evolución no tiene punto de comparación. Por ejemplo,
hablar de materia ambiental, pues realmente es una materia nueva, es una materia que hasta hace poco tiempo hemos incursionado en ella. Por ejemplo, hablar de cuestiones relacionadas con transparencia, con cuestiones relacionadas a derechos difusos. Bueno, el tribunal fue pues prácticamente el pionero en todo lo que hoy es interés legítimo. ¿Por qué? Pues por las situaciones que se daban respecto de la legislación, sobre todo de la Ciudad de México, en relación con los vecinos, con las construcciones que se establecían en las diferentes colonias, las afectaciones que tenían, que eran muy distintas a lo que nosotros veníamos conociendo antes como solo interés jurídico. Entonces, la materia administrativa, de veras, qué manera de evolucionar. ¿Y tú cómo has sentido ese cambio en estos 12 años? Porque también nuestro público debe saber, la magistrada está hablando de cuando llegó al tribunal como secretaria de acuerdos, pero ella hoy es magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en la sección especializada. Platícanos de qué se trata esto, qué es la sección especializada, y bueno, hace 2 años que llegaste, ¿cómo te has sentido? ¿Y cuál ha sido para ti la evolución del tribunal en esta materia y en las demás administrativas? Porque conoce de todo. Déjenme decirles que el chiste de la materia especializada es que conocen de otras materias que son el sistema anticorrupción y la responsabilidad, pero siguen conociendo de todas las demás materias que son competencia del tribunal. Platícanos cómo se maneja todo esto, Rebeca. Sí, bueno, hace 2 años tuve el honor de ser propuesta por la jefa de gobierno para ocupar el cargo de magistrada, precisamente en la Sala Superior, en la sección especializada y ratificada por el Congreso, por lo cual estoy muy, muy agradecida, ¿no? Entonces, Te tienes que sentir muy orgullosa, además. sí, tomar protesta fue un día muy bonito, porque además yo había trabajado en la Asamblea Legislativa y veía cuando los magistrados tomaban protesta y yo decía, algún día, y ese día Claro, llegó y la se verdad, llega, claro. la verdad fue muy bonito. Y bueno, aquí cómo funciona, a partir de que surgió el nuevo régimen de responsabilidades administrativas, a nosotros, los magistrados de la sección especializada, somos 3 magistrados, la magistrada Mariana Moranchel, el magistrado Irving Espinosa y yo, somos 3 magistrados que formamos la sección especializada en responsabilidades administrativas y que nosotros tenemos nuestras sesiones y resolvemos las apelaciones relacionadas con las sanciones a servidores públicos o a particulares, que aunque todavía no hemos tenido ningún caso relacionado con particulares, en el recurso de apelación. Pero también formamos parte de los magistrados del Pleno Jurisdiccional y entonces ahí conocemos de todas las materias, todas las apelaciones relacionadas con las salas ordinarias. Sí, podríamos decir que la sala especializada es la que tiene una competencia más amplia dentro del Tribunal de Justicia Administrativa, porque no solamente es la parte de competencia de su especialidad en anticorrupción y responsabilidad, sino en todas las materias. Además, nuestro público debe de saber que la sala superior pues, es el órgano máximo, jurisdiccionalmente hablando, del Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, pues claro, como bien lo dijo la magistrada, claro que fue un honor en el momento en que ella protestó para ocupar ese sitial, para ella y para todo aquel que llega a esta sala superior. A mí me parece que es muy importante, sobre todo veo que en la sala superior hay muchas mujeres, ¿verdad? Sí, bueno, me preguntabas de la evolución que ha tenido el tribunal, todos los aspectos en el que el tribunal ha tenido cambios, ha ido evolucionando, me parece que han sido para bien. Y, por ejemplo, cuando yo llegué, mis compañeras y compañeros que tenían ya mucho más tiempo y más experiencia en esto, pues había algunos que nunca habían conocido de un juicio de lesividad o de una acción pública, eran muy raros y ahora es cosa de todos los días y a todos les tocan diario, precisamente por esa evolución que ha habido para la defensa de estos nuevos derechos al medio ambiente sano, al desarrollo urbano, a todo esto relacionado con una ciudad para todos y de todos.
Y otro de los grandes aspectos fue cuando hubo la reforma en materia de derechos humanos, en donde ya nos encargamos también del control difuso, del control de convencionalidad, es de los grandes cambios que ha habido aquí en el tribunal. Y la otra ha sido la paridad de género, porque tanto en el pleno general como en las salas ordinarias y pues en nuestra sección especializada, pues ya somos mayoría de mujeres, que somos creo de los pocos tribunales en donde hay una mayoría de mujeres y entonces ese cambio pues también ha sido muy, muy bonito Sí, y la muy sala importante. especializada son dos mujeres, ¿verdad? Dos mujeres y un hombre. Y en el pleno, ¿cuántas mujeres hay? Somos creo 6 y 4 hombres. No, bueno, sí, este tribunal es ejemplo de que aquí no hay ningún problema de género, al contrario, porque finalmente ya predominan las mujeres, es impresionante y bueno, es muy bonito porque vemos que es un tribunal en el que no hay ningún problema para pensar que una mujer no esté a la altura de un varón para ocupar un puesto de tanta responsabilidad como el que tú ocupas. Eso es realmente maravilloso. Rebeca, el tribunal, ¿crees que ha evolucionado a la par de las necesidades de la Ciudad de México? Decías, antes no se hablaba de derechos ambientales, de controles difusos. ¿Y sí crees que va a la par de lo que la sociedad ha necesitado? Bueno, casi siempre en todas las materias la realidad rebasa las normas que tienen un proceso como más largo, pero creo que el tribunal ha hecho todo lo posible por siempre estar a la vanguardia y ir avanzando. Y bueno, tú como directora del instituto lo sabes, se preocupa por capacitarnos, capacitar a todo el personal y siempre estar actualizados. Y pues ahora ya lo había hecho el tribunal desde antes cuando implementó su sistema digital y tener todos los expedientes de forma digital y con la pandemia pues eso se aceleró y es un gran trabajo que ha hecho aquí el personal de informática, quienes han ocupado la presidencia en las últimas 3 ocasiones que se han encargado de que todo esto esté actualizado y pues la gran labor de todos los compañeros, tanto administrativos como jurídicos, como magistrados, todos se han esforzado por capacitarse y estar a la altura de las circunstancias. Entonces yo creo que el tribunal siempre hace un gran esfuerzo por estar a la vanguardia y a las necesidades de la ciudadanía, como tú lo mencionaste, de una ciudad tan grande como es esta, ¿no? Sí, fíjate que has mencionado una situación, creo yo, que es muy particular y muy importante y que, bueno, no podemos soslayar. La pandemia es algo que nos hizo reinventarnos, porque si bien es cierto que íbamos tratando siempre en todos los aspectos de la vida, va uno tratando de, pues, adecuarse a la modernidad, adecuarse a la tecnología, uno, pues, trata, en mi caso es difícil por cuestiones de edad, pero ustedes que son mucho más jóvenes, una generación que nació con un chip diferente al que nos tocó a nosotros, bueno, yo diría a nosotros, al menos a mí no me tocó ni chip, pero ¿por qué? Porque pues nosotros empezamos con la máquina mecánica, mis hijas todavía me dicen que si eso está en un museo, una máquina mecánica, pero ustedes no, son una generación más joven, pero esta generación más joven iba pues conforme se iban dando los adelantos paulatinamente, conociéndolos, adentrándolos y sobre todo capacitándose para ir a la par de la tecnología. Sin embargo, la pandemia, Rebeca, nos hizo dar un cambio abrupto. De pronto, pues si no podíamos acudir personalmente al tribunal, había que entrarle a la tecnología y ahí hay un reconocimiento muy especial tanto al tribunal como a ustedes, los magistrados y todo el personal del tribunal, y eso pues dice que es una generación pues mucho más joven que se adaptó rápidamente a esta circunstancia y que dieron este salto de una manera de veras un salto mortal, casi casi, pero sin ningún problema. ¿Por qué? Porque la juventud, porque la manera de adaptarse a las cuestiones novedosas de tecnología, pues no les costó trabajo. En cambio, déjame decirte, a mí, no sabes cómo me ha costado trabajo todo lo que es tecnología. ¿Y por qué razón?
Pues porque nosotros nacimos en una época muy diferente, pero sí tocaste un punto realmente que a mí me parece importantísimo y es precisamente ver cómo el tribunal, y sobre todo ustedes, sus magistrados y su personal, se adaptó a esta situación y no se descobijó al justiciable en justicia administrativa. Siempre hubo la posibilidad, se las ingeniaron, informática trabajó de una forma impresionante y el personal se adaptó, pero rapidísimo, ¿a qué? A que no se suspendiera prácticamente la justicia administrativa. Eso me parece realmente importantísimo. Yo quisiera preguntarte también, Rebeca, esta magistrada que pues ha evolucionado desde una joven estudiante de derecho que ha incursionado en diferentes funciones en la administración pública, que incursiona en la judicatura y que exitosamente llega a ocupar un puesto la jerarquía máxima de este tribunal. Yo sé que todo esto como funcionaria, como madre, pues tu tiempo libre debe de ser muy limitado. Me queda clarísimo, porque corres para el trabajo y corres para la casa como mamá, como esposa. Pero yo te quisiera preguntar, ¿qué hace Rebeca en su tiempo libre? O el poquito que tenga, ¿qué haces en ese tiempo? Pues mira, tal como lo mencionas, creo que todas las mamás que trabajamos corremos todo el tiempo y medio quedamos mal en todos lados, ¿verdad? Por más que nos esforzamos. Pero la pandemia también ha ayudado un poco a que ese ritmo baje, a que uno pueda convivir más con la familia en un aspecto menos correteado. Y pues igual que muchísimas mamás, cuando tengo tiempo libre, pues soy chofer de mis hijos y que hay que llevarlos con que a la clase extra, que a la regularización, que a la cita con el amiguito. Pero en general, pues, yo tengo una vida muy, muy tranquila, entonces a mí nos gusta mucho ir al cine. eh, bueno, las vacaciones, pues nos gusta la playa, como a mucha gente. Y en general me gusta mucho ver películas y series. Eso me gusta. Eh, Cuando tengo tiempo disfruto cocinar, pero no lavar los trastes. Esa es la parte que no me gusta y con la que luego no cocino, pero bueno, eso me gusta. Sobre No, todo pues ver películas y series. una diversión muy sana, muy familiar, muy bonita. Además, debo de decirte, el cine, pues es el séptimo arte. Y al final de cuentas, yo creo que la cinematografía también ha evolucionado de una forma impresionante. Si tú ves una película de hace muchos años y ves una película nueva, bueno, la tecnología las hace totalmente diferentes, los efectos especiales, el color, la fotografía, son tan diferentes. Claro, también aquellas tenían su encanto y habrán películas clásicas que jamás pasen de moda, pero sí vemos también esa evolución. Debo decirte que yo comparto esa afición, me encanta el cine. Y bueno, con la pandemia creo que tuvimos la oportunidad también de en algunos ratos tratar de seguir algunas series y algunas películas, que me parece que es una diversión muy sana y que puedes hacer de manera familiar, que como tú dices, siendo mamá, siempre hay que estar buscando la forma de convivir con la familia. Y bueno, como tú dices, las vacaciones familiares siempre son muy importantes, son los recuerdos que se quedan desde niños y que no se borran jamás. Y como mamá, pues me parece que es complicado concatenar una cosa con otra. Decías, ¿te gusta guisar? Pues es un arte también, guisar no es fácil, bueno, al menos para mí no lo es, no lo es. Sí me encanta la comida, la disfruto enormemente, pero se me hace que es algo realmente complicado en su elaboración y se tiene que tener pues ese gusto por hacerlo. A mí sí me gusta hacerlo, pero no lo sé hacer. Y bueno, lavar trastes creo que es lo que único que me queda a mí que lo debo de guisar. ¿Por qué? Pues porque no sé guisar. Pero qué bonito que trates de convivir con tu familia de esta manera tan, pues tan sana, tan linda, tan unida.
que es como madre lo que uno busca pues siempre en sus hijos, y pues no es fácil concatenar como funcionaria estas dos situaciones. Yo creo que no quedas mal en ninguna de las dos, Rebeca, en ninguna de las dos. Conociendo tu profesionalismo, conociendo cómo te manejas en el tribunal, y sabiendo que eres una mujer que le gusta la perfección, que le gusta el trabajo bien hecho, yo creo que buscas estas dos cosas tanto en casa como en el trabajo, y no quedas mal en ninguna de las dos. ¿Y eso qué hace? Pues que le quites horas al sueño, que le quites horas quizás a veces a la diversión, pero al final de cuentas las mujeres cumplimos, y cumplimos con creces, y tú eres una de ellas. A nuestro público, que puede ser enorme, como es nuestra Ciudad de México, o a nuestras mujeres o a nuestras abogadas, a quien tú quieras, ¿cuál sería el mensaje que le dejaría la magistrada Rebeca a quien escucha esta entrevista? Ay, Margarita, pues si me lo permites, quisiera dar dos mensajes. Ah, no, bienvenido. El primero es para esta red de apoyo sin la cual una mamá no puede hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, el primer mensaje es de agradecimiento a mi familia, a mis papás, a mi marido, a mis hijos, a mi cuñada, a todas las mamás que he conocido en el transcurso de mi maternidad, que te dicen: yo voy por tu hijo, no te preocupes, yo te lo recojo. A los compañeros de trabajo que me han apoyado, al equipo de trabajo, a los jefes y jefas que he tenido en toda mi carrera, que siempre me han apoyado. Muchas gracias, porque sin ellos pues uno no podría, sin esta red de soporte, llegar hasta aquí, de lo cual estoy muy agradecida. Y ahora, para la ciudadanía, pues yo lo que les digo es que el tribunal pues es un tribunal de buena fe, que está abierto para ayudarlos y defenderlos, y que tiene un área de defensoría pública maravillosa, que están aquí para protegerlos contra actos arbitrarios de las autoridades, pero que también como ciudadanos debemos hacernos responsables de nuestras obligaciones y asumirlas y cumplir con ellas, y que entonces no abusar de la buena fe del tribunal, y empezar que si cometimos la falta, pues pagar la multa, que si generamos el impuesto, hay que pagarlo, porque todo eso es para beneficio de la sociedad. Entonces, pues eso sería, o sea, aquí estamos con las puertas abiertas, pero asumamos nuestras responsabilidades y obligaciones, ¿no? No, me parecen dos mensajes muy importantes, Rebeca, muy importantes. El primero, pues por supuesto, yo creo que la persona agradecida es la persona bien nacida. Y la persona que dice: yo he llegado gracias a todo el apoyo que he tenido, tanto familiar como laboral, bueno, en todas las áreas donde esto se ha requerido. Yo creo que eso es, ese reconocimiento, pues habla muy bien de ti, habla muy bien de tus valores, habla muy bien del aspecto ético y moral que te caracteriza. Me parece importantísimo. Y el otro también, el otro me parece muy importante, porque a la ciudadanía yo creo que lo primero que tenemos que inculcarle es esa cultura de la legalidad, en la que creo que estamos bastante alejados. Y yo creo que este cambio cultural, este cambio de paradigma en el decir ciudadano, tienes un tribunal que te defienda, pero tú tienes derechos y obligaciones. Eso yo creo que es algo que da el dedo en la llaga para poder determinar como ciudadano. Claro que tengo garantías, claro que tengo ventajas, pero también tengo obligaciones, y también debo de cumplirlas. Me parecen dos mensajes extraordinarios, Rebeca, me parecen dos mensajes hermosos, con mucho contenido, muy profundos, y sobre todo con esa gran ética por una parte, y por otro lado con esa gran calidad ciudadana que debemos tener como integrantes de esta hermosa Ciudad de México y de este país en general. No es simplemente sí tengo un tribunal para ver cómo evado la multa. No, tengo un tribunal para que me defienda si esa multa estuvo injustamente cobrada, pero no para evadir mi responsabilidad. Me parece realmente importantísimo. Como verá nuestro público, este es el personal que conforma el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Ella es una magistrada que nos pone hoy a la vista su vida, su trayectoria, en la que es una mujer
como nosotros, como todos los justiciables de carne y hueso, pero con la mejor disponibilidad para realizar su trabajo y sobre todo con la mejor experiencia. Para mí, los cuerpos colegiados como en el que la magistrada está, es importante que tengan una conformación híbrida, una conformación en la cual la gente tenga experiencia jurisdiccional, como que también tengan la experiencia administrativa en la función pública, en el litigio, en la academia, en muchos otros lados, porque precisamente es esta composición con diferentes puntos de vista lo que enriquece el debate. Y bueno, como verán, en este programa lo que hemos logrado precisamente es presentarles que las magistradas, los magistrados y los funcionarios que integran este Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México son precisamente personas comprometidas y profesionales, y prueba de ello es la magistrada Rebeca Gómez Martínez, a quien hoy hemos tenido el placer de entrevistar. Rebeca, mil gracias por haber aceptado, mil gracias por habernos compartido todas estas vivencias, tanto personales como familiares, y mil gracias por formar parte de un tribunal tan importante como lo es el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, público, por favor, gracias por continuar viéndonos en este subprograma Conoce a tus magistrados y a tus magistradas, en este marco de festejo que el tribunal ha tenido durante todo este año, justamente festejando una fecha pues emblemática como son el 50º aniversario de su fundación. Gracias por estar con nosotros una vez más. Te invitamos a que nos acompañes en las próximas entrevistas y sigas conociendo a tus magistrados.